Hola opositores y opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto práctico. En esta ocasión resolvemos el ejercicio propuesto por el municipio de Fernán Núñez de Córdoba, realizado en noviembre de 2023. En este caso la prueba consistió en resolver 5 supuestos de diferentes materias. Por ello, hoy hablaremos de el delito de crear un grave riesgo a la circulación, de espectáculos públicos y actividades recreativas, especialmente de los veladores, el consumo de bebidas en la vía pública, la excusa solutoria en los delitos patrimoniales, violencia doméstica, delito de aborto, venta ambulante y violencia de género. Vamos con el supuesto. Supuesto número 1. Siendo las 21:30 horas, se recibe servicio por parte de la sala del 092 informando que en la confluencia del Paseo Colón con la calle Adriano hay muchas personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Personados en el lugar de los hechos, se observa lo siguiente. 2 individuos han colocado un contenedor de basura en el centro de la calzada, provocando importantes perturbaciones de tráfico. Además, unas 30 personas consumen bebidas alcohólicas fuera de la zona de veladores autorizadas de un establecimiento especial de hostelería con música. Las bebidas han sido suministradas por el establecimiento. Conteste a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la infracción penal según nuestro Código Penal vigente de los delitos contra la seguridad vial? Y desarróllela brevemente. Conteste cuáles son las infracciones administrativas que observa según la legislación aplicable en cada caso y desarróllela brevemente. Pues empezamos a resolver, como siempre, aplicando la legislación genérica. En este caso, la legislación genérica, como el ejercicio contiene 5 supuestos que son de bastante extensión, pues la legislación genérica hay que dejarla para el final. Y una vez resuelto todos los supuestos será cuando anotemos en un folio aparte todo lo que es esta legislación. Por motivos de tiempo más que nada. Si no nos da tiempo, pues no lo hacemos. Si nos da tiempo, no es tan relevante este tipo de legislación para el desarrollo del examen. Es más relevante saber contestar a lo que nos preguntan. Solo si nos da tiempo realizaremos esta legislación genérica. Y ahora respondemos a las preguntas. Vamos con la primera. Nos dice, conteste cuál es la infracción penal según nuestro Código Penal vigente, los delitos contra la seguridad vial, y desarróllela brevemente. Pues primero colocamos la legislación específica. En este caso, en materia de tráfico podemos colocar toda la legislación de tráfico que conocemos. Yo no he querido extenderme mucho y me he limitado a la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. Pero podemos poner toda la legislación de tráfico también, porque los conductores de vehículos son los que son los perjudicados en este caso, el sujeto pasivo del delito. Y está claro que la pregunta se refiere al artículo 385 del Código Penal. Este delito es distinto al resto de los delitos contra la seguridad vial, porque puede ser cometido por cualquier persona y no es necesario que sea conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor, como los artículos que le preceden, del 379 al 384. ¿En qué consiste el 385? En crear un grave riesgo a la circulación. ¿Cómo? De 2 formas, de una forma activa o de una forma pasiva, que ahora veremos. Crear un grave riesgo a la circulación. ¿Quién es el sujeto activo? Lo puede crear cualquier persona. El sujeto pasivo, el usuario de la vía. Un conductor, un peatón, cualquier persona usuaria de la vía. La conducta típica, pues es un grave riesgo a la circulación y tiene que ser riesgo grande, concreto y grave. No cumple el delito, una incomodidad al tráfico. Eso quedaría en infracción administrativa. Y el riesgo se puede crear de 2 formas, de forma activa o de forma pasiva. Aquí os dejo unos ejemplos y ahora veremos las 2 formas de creación del riesgo. Por ejemplo, 2 personas esparcieron gavilla
por la curva de una carretera durante la celebración de un rally. Los dos tenían pleno conocimiento del riesgo que ello suponía. Así lo establece, resultaron condenados por el artículo 385. Así lo establece la Audiencia Provincial de La Coruña, en su sentencia 250-2020. Otras dos personas, siendo conscientes del peligro que generaban y con ánimo de obstaculizar el tráfico, colocaron dos contenedores de basura en medio de la calzada. En otra vía próxima tiraron dos motocicletas en medio de la calzada. Y en otra vía distinta, también en mitad de la calzada, colocan un mueble blanco. Resultaron condenados por la Audiencia Provincial de Málaga en sentencia número 2901-2023, el 12 de septiembre. Esos son ejemplos. ¿Cuál es la forma activa de generación del riesgo? Esto está mal. Esta es la forma activa, es el primero de los casos. ¿Cómo? Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización, o por cualquier otro medio. Siempre que se genere un riesgo, pues un delito del 385, siempre que exista riesgo para la circulación vial. ¿Y la forma pasiva cuál es? Pues el segundo apartado del 385, no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. En caso de que no se haya originado un grave riesgo, pues se queda en la infracción administrativa, que es, en este caso, lo que nos dice el supuesto, que yo creo que procede la denuncia en vía administrativa. Colocar un contenedor de basura en el centro de la calzada, originando un grave riesgo, originando importantes perturbaciones al tráfico, no crea un riesgo a la circulación vial. Por tanto, procede por denuncia por el artículo 5 del Reglamento General de Circulación, infracción grave, no lleva aparejada pérdida de puntos y no se inmoviliza, pero sí que se retira el objeto que obstaculiza la calzada. ¿Cómo evaluamos el riesgo para saber imputar o no este tipo delictivo? Pues, por ejemplo, si colocamos un contenedor de basura a las 3 de la madrugada en una curva, en una vía insuficientemente iluminada, cuando el conductor del vehículo gira la curva y se lo encuentra de repente, pues está ocasionando un grave riesgo. No puede verlo y o bien tiene que hacer una maniobra evasiva para eludirlo y no colisionar, o se produce la colisión y el accidente. Ahí sí que procede el 385. Si colocamos un contenedor de basura a las 12 del mediodía en una recta y el conductor de un vehículo lo ve a 50 metros que hay un contenedor en mitad de la vía y se para antes de llegar, no se ha originado el riesgo, por lo tanto procede la infracción administrativa al artículo 5. Resolvemos ahora la segunda pregunta del supuesto. Conteste cuáles son las infracciones administrativas que observa según la legislación aplicable en cada caso y las desarrolla. Pues en este caso la legislación aplicable es la de espectáculos públicos y actividades recreativas, la 1399 de 15 de diciembre, con el decreto del catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas de Andalucía, el reglamento de inspección, control y régimen sancionador, el decreto que regula los requisitos de los contratos de seguro obligatorio, el decreto del derecho de admisión, las hojas de quejas y reclamaciones, así como la defensa y protección de los consumidores y usuarios, la ley general a nivel estatal y la andaluza, el RIPCI, el reglamento de protección de instalaciones contra incendios, y la LEGICA, que nos pararemos a ver su artículo 44 en su apartado 5, ahora veremos por qué, el reglamento de protección contra la contaminación acústica, la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, la ley antibotellón, la 7/2006 de 24 de octubre y el Código Técnico de la Edificación. Estas son las leyes que yo he aplicado en este caso, la legislación específica. Nos vamos a parar en la LEGICA, en el artículo 44.5. Las zonas anexas a los establecimientos son las terrazas y se puede considerar como una extensión del establecimiento de hostelería hacia la calle. Es una parte integrante de la actividad
del citado establecimiento. Por lo tanto, la venta de bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento, en las zonas anexas, fuera de la terraza incluso, pues procede denuncia por infracción grave al artículo 7 de la Ley 7/2006 y con ella la incautación de las bebidas que lleven los consumidores. A cada persona que sale a consumir bebidas en la vía pública, pues también procede denuncia por infracción leve al artículo 8 de la citada Ley 7/2006, de 24 de octubre, la Ley Antibotellón. Esta ley, en su artículo 8.1, nos dice que constituye infracción leve la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el ayuntamiento haya establecido como permitida. Por lo cual, para que se cumpla esta infracción se tienen que dar los siguientes requisitos: que exista una concentración de personas, una concentración más de 2 personas, por lo menos, que se encuentren consumiendo bebidas en la vía pública, no tienen que ser bebidas alcohólicas, consumiendo bebidas, que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana, como pues perturbando el descanso, con ruido, molestias hacia los vecinos, y que la actividad se realice fuera de la zona del término municipal que el ayuntamiento haya establecido como permitida. Hay municipios que tienen establecida una zona de botellón. Si se realiza fuera de esa zona de botellón el consumo de bebidas, procede la denuncia por el artículo 8, por la Ley Antibotellón. Y una vez denunciadas todas las infracciones, procedemos a realizar inspección al establecimiento. La inspección se realiza como establece el artículo 11 de la Ley 1399 de 15 de diciembre, y para los establecimientos públicos se dará cumplimiento al programa de inspección de establecimientos como lo establece la resolución de 17 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Interior, Emergencia y Protección Civil, por lo que se aprueba el Plan de Inspección de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Espectáculos Taurinos. ¿Qué vamos a requerir al titular o al encargado en ese caso del establecimiento? Pues la autorización de apertura o la declaración responsable, que debe ir acompañada obligatoriamente del informe de calificación ambiental. Así lo establece el artículo 44.5 de la LEGICA. El seguro obligatorio de responsabilidad civil, que deberá cubrir la responsabilidad civil en base al aforo y a la actividad que ejerce ese establecimiento, el libro de hojas de quejas y reclamaciones, la autorización para los veladores. Debemos comprobar las vías y los elementos de evacuación, como establece el Código Técnico de la Edificación. El RIPTI, la instalación de protección contra incendios, deben estar colocados a la altura adecuada, deben ser extintores o víes o lo que proceda según los metros que tenga el establecimiento. Hay que comprobar las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento. El plan de emergencia, así lo establece el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y los niveles de ruido y vibraciones, como establece el decreto contra la contaminación acústica. Pues aquí terminamos la resolución del primer ejercicio. Vamos con el segundo supuesto. Se recibe el requerimiento a través de una llamada telefónica informando al requiriente que ha tenido una fuerte discusión con su hermano en la puerta del taller de reparación del mismo y que éste la ha tomado con su vehículo, que se encuentra aparcado en la calle. Personados en el lugar, ambos se encuentran presentes y puestos al habla con la persona que realizó la llamada, nos manifiesta que ha tenido una discusión con su hermano por un tema económico. Y al no entrar en razón, el hermano, que es mecánico de profesión, ha entrado al taller y ha salido con un bote rociando todo el coche con el líquido que había en su interior. Y que debido a ello se ha comido la pintura y le ha provocado daño a la carrocería del vehículo, observando los agentes que la sustancia que se encuentra en el bote es líquido de freno. Aquí está claro un delito de daño agravado por la sustancia corrosiva, el 263.2 del Código Penal. El autor de los hechos argumenta que su hermano continuamente lo está amenazando
con que le va a pegar una paliza si no le devuelve el dinero que le ha prestado. Y él tiene que defenderse de alguna manera, negándose a identificarse a requerimiento de los agentes. Pues lo primero que hay que contestar a las siguientes preguntas. Perdón, que ya me olvidaba las preguntas. Las infracciones administrativas, si las hubiere, y la normativa de aplicación. La B, señale las infracciones penales, si las hubiere, y la normativa de aplicación. ¿Puede ser determinante la relación familiar en cuanto a los hechos relacionados con el vehículo? ¿Debe ir el autor de los hechos relativos al vehículo a presentar denuncia por lo que manifiesta contra su hermano? Pues, como siempre, lo que hacemos es la legislación específica, en este caso, la 4/2015, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Consulta 1/2008 de 28 de julio de la Fiscalía General del Estado sobre la exigencia del requisito de convivencia entre agresor y los ascendientes, descendientes y hermanos para tipificar los delitos del 152 y el 173 del Código Penal. Y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, la Instrucción 1/2024 de 16 de enero, sobre el procedimiento integral de la detención. En este caso debemos tener en cuenta lo que establece el decreto 1553/2005 de 23 de diciembre en su artículo 2. En él nos dice que todos los españoles tendrán derecho a que se les pida el documento nacional de identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de 14 años, residentes en España, y para los de igual edad que residiendo en el extranjero se trasladen a España por tiempo no inferior a 6 meses. Todas las personas que tengan el DNI pues están también obligados a exhibirlo cuando fueran requeridos para ello por los agentes de la autoridad. Si se niega a presentar el DNI, a identificarse, pues procede la denuncia por el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si no es posible la identificación por cualquier medio, pues los agentes podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados que le acompañen a dependencias próximas, que cuenten con los medios adecuados para la práctica de la identificación por el tiempo estrictamente necesario. En ese caso, se le informará y se le reiterará que la negativa a identificarse constituye infracción administrativa. En la tercera vez que se le reitere, será informado que en caso de negativa reiterada y tras una tercera reiteración puede consistir su negativa en una infracción penal de resistencia o desobediencia grave y que por esos motivos puede ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Si después de ser advertido accede, pues será trasladado y será identificado, se denunciará por la negativa y quizá también podemos sospechar que carece de DNI. Si no lo ha mostrado, pues se puede denunciar por el artículo 37.10, infracción leve a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por carecer del DNI. Si ha desobedecido las órdenes de los agentes, pues podrá constituir el delito si se cumplen los siguientes elementos: que exista una orden o un mandato expreso, concreto y terminante, emanado de la autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones legales; que exista un requerimiento formal, personal y directo del cumplimiento de un hecho al destinatario de la orden; que el destinatario tenga una obstinada oposición al requerido y que la desobediencia alcance especial gravedad. Si la desobediencia se queda en leve, pues procede la denuncia administrativa y no la penal. La desobediencia se diferencia de la resistencia en que no hay oposición empleando la fuerza, solo negativa a cumplir con lo ordenado. Segunda pregunta. Señale las infracciones penales si las hubiere y la normativa de aplicación. Desarróllela brevemente. Pues como ya hemos comentado, el rociar con líquido de freno, que es corrosivo, que se come toda la pintura del vehículo, constituye un delito de daños agravados del artículo 263.2 del Código Penal.
¿Quién es el sujeto activo de este delito? Pues puede ocasionarlo cualquier persona. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues el propietario del bien. ¿Y el bien jurídico protegido? Pues la propiedad ajena, como lo establece el artículo 348 del Código Civil, que es el derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. La conducta típica, pues, es dañar, deteriorar un bien o una cosa mueble que no es tuyo, que es ajeno. Es un delito doloso donde existe un ánimo de dañar lo ajeno. En este caso tenemos que tener en cuenta que como son hermanos, los delitos contra el patrimonio se aplica el artículo 268 y quedarán exentos de responsabilidad criminal por delitos patrimoniales los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, siempre que no concurra violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima. Por lo tanto, con esto contestamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué otra infracción? Pues un delito de amenazas graves, continuadas además. ¿Qué es una amenaza? La amenaza grave es el anuncio de un mal a un tercero o a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado. El sujeto activo, ¿quién puede ser la persona que amenaza? Cualquiera. El sujeto pasivo, el que recibe la amenaza, cualquier persona. Las amenazas que profiere son condicionales, pueden ser de dos tipos, condicionales o no condicionales, pero son condicionales, que como no le devuelva el dinero, le va a pegar una paliza. Le amenaza con un delito de lesiones, de crearle lesiones con una paliza. Le impone una condición, como no le devuelve el dinero. Y las no condicionales, las que no impone condición, te voy a matar. La consumación se produce con la llegada del anuncio a su destinatario. Ya con eso está consumado el delito. Las amenazas continuamente a su hermano en materia de violencia doméstica, familiar. La violencia doméstica puede ser de pareja o familiar. En este caso es entre hermanos, es familiar. Pues procede un delito del artículo 173.2 que requiere convivencia entre los dos hermanos. Si los dos hermanos conviven juntos, pues es un delito menos grave, del artículo 173.2. En caso de que no requieran, de que no estén conviviendo juntos los dos hermanos y se demuestre que hay amenazas reiteradas, pues podría darse el delito continuado del artículo 74 del Código Penal. La amenaza grave y los malos tratos habituales. Por amenazar continuamente, pues ya lo hemos dicho, es necesario que haya convivencia para que se tipifique como delito menos grave. Y la víctima, para proceder a la detención, si no, no se puede proceder a la detención si no existe convivencia. En el delito de amenazas del artículo 169 no hace falta convivencia. Es un delito de amenazas graves, aunque para calificar las expresiones proferidas como constitutivas del delito de amenaza, hay que tener en cuenta la persona que las profiere, los antecedentes, la ocasión, el lugar donde se llevan a cabo, los hechos anteriores y los posteriores. Siguiente pregunta. ¿Puede ser determinante la relación familiar en cuanto a los hechos relacionados con el vehículo? Pues sí, motive la respuesta. Y la siguiente, ¿debe ir el autor de los hechos relativos a presentar denuncia por lo manifestado contra su hermano? Pues sí, está claro que ¿influye la relación familiar? Pues claro que influye la relación familiar, porque se trata de la excusa absolutoria de los delitos patrimoniales, como establece el artículo 268, que ya hemos dicho, en concordancia con el artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Pero debe denunciarlo? Sí que debe denunciarlo, porque aunque esté exento de la responsabilidad criminal, no va a ser castigado en vía penal, pero sí tendrá que resarcir los daños por la vía civil. Por lo tanto, es necesario que lo denuncie. No será castigado penalmente, pero tendrán que repararle el vehículo por la vía civil. Y debe ir el autor
del vehículo a denunciar a los de su hermano, en este caso un delito de amenazas graves, es un delito público, perseguible de oficio, no es necesario que presente denuncia. En el momento que está allí la policía y comprueben los hechos y tengan indicios suficientes, procede la detención por amenazas graves. Sin embargo, por el delito continuado de amenaza del 173.2 es necesario que exista convivencia, si no, no procede el delito menos grave. Si no conviven juntos los dos hermanos, no procede la detención por este hecho, sí por el 169. Es muy importante en los delitos de violencia doméstica que no sea la violencia doméstica de pareja entre familiares, se requiere convivencia, que convivan juntos. Resolvemos ahora el tercer supuesto y nos dice: realizando servicio por la localidad, te requieren mediante llamada telefónica informando que en la calle Ramón y Cajal, junto a la puerta del Banco Santander, se encuentra una mujer tirada en el suelo. A la llegada se observa a la señora sangrando y varias personas alrededor, los cuales te informan que un hombre, al que se le conoce como el loco del chándal, sin mediar palabra le ha dado 2 puñetazos y una patada en la barriga a la señora, la cual se encuentra en avanzado estado de gestación y que puede observar perfectamente que se encuentra embarazada debido al tamaño de la barriga. Se avisa al servicio de emergencia 112 y personándose una ambulancia del 061, la cual traslada a la mujer a un centro hospitalario, conociendo posteriormente que había perdido al feto como consecuencia de la agresión. Posteriormente se localiza al supuesto, al agresor, habiendo sido identificado en otras ocasiones y del que se tiene constancia que padece esquizofrenia paranoide. Contesta las siguientes preguntas. Señala las infracciones administrativas y penales y la normativa de aplicación y la desarrolla brevemente. Con respecto a la pérdida del feto, ¿existe algún tipo de infracción penal? Evidentemente sí. Motive su respuesta. ¿Existe algún tipo de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal con respecto al autor de los hechos? Pues motive su respuesta. Pues lo vemos ahora. Primero, la legislación específica aplicable, la 4/2015, el Código Penal, la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva, la Ley de 24 de enero del 41 y la 4/2015 del Estatuto de la Víctima, no la de Protección de la Seguridad Ciudadana. El aborto viene definido en la Ley de 24 de enero del 91, en su artículo primero, y nos dice que es punible todo aborto que no sea espontáneo. Para los efectos de la presente ley se considera aborto no solo la expulsión prematura y voluntaria provocada del producto de la concepción, o sea, del feto, sino también su destrucción en el vientre de la madre. La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo establece en el artículo 14 que dentro de las primeras 14 semanas de gestación la interrupción del embarazo no se considera aborto. Desde las 14 semanas hasta las 22 semanas el feto tiene la vida dependiente y a partir de las 22 semanas pues el feto podría estar ya desprendiéndose o totalmente desprendido del seno materno. Si se diera los hechos, una vez que el feto está totalmente desprendido del feto del seno materno, pues se imputaría un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal. El supuesto en este caso no lo deja claro. Dice que está en avanzado estado de gestación, pero no lo deja claro. Por lo tanto, yo lo configuro como un delito por imprudencia grave del artículo 146 de aborto por imprudencia grave. Y así, si el agresor tuviera intención de ir a causar la muerte del feto, pues se imputaría el delito del 144. Además de ello, ¿quién es el sujeto activo? Pues, como hemos dicho, cualquier persona. El sujeto pasivo es el feto siempre y el bien jurídico protegido es la vida del feto. Además, para
para extraer el feto, pues hay que aplicar tratamiento quirúrgico a la embarazada, a la madre, e incluso tratamiento médico. Por ello también será investigado por un delito de lesiones graves, porque hay que aplicar tratamiento médico o quirúrgico a la persona embarazada. Siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal con respecto al autor de los hechos? Pues motive su respuesta. Pues sí, el artículo 20.1 dice que del Código Penal que están exentos de responsabilidad criminal los que al cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho. Entonces el sujeto queda declarado exento de responsabilidad penal, pero puede resarcir la responsabilidad civil que haya originado, los gastos de medicina, los gastos del médico, etc. El trastorno mental transitorio no exime de la pena, no se aplica la eximente del artículo 20.1. Si se ha provocado en el sujeto con propósito de cometer el delito o se hubiera previsto o debido prever su comisión. Solo cuando el retraso en el desarrollo de la personalidad sea suficiente para ser considerado de anómalo, se aplicará esta eximente. O sea, que después de haber cometido el hecho, una persona que no padece la esquizofrenia en ese momento, alega que tenía un trastorno psicológico, no se le aplicará. Pues vamos con el cuarto supuesto. La patrulla de servicio se encuentra en el mercadillo municipal realizando una ronda de inspección. Se detienen frente a un puesto de fruta requiriéndole al comerciante, una vez identificado, la licencia municipal para ejercer el comercio ambulante en la localidad, comprobando que el identificado es primo del titular de dicha licencia. Se percatan que el tamaño de la estructura donde expone los productos incumple lo autorizado en dicha licencia. Posteriormente, los agentes actuantes le solicitan al comerciante los comprobantes y facturas de compra de los productos expuestos, comunicándole que no los posee. En primer lugar, se le pide la autorización municipal que le autorice el ejercicio del comercio ambulante. Si la presenta, pues es necesario que cumpla con los requisitos. Hay que contestar a las infracciones cometidas y los requisitos para adoptar las medidas cautelares. ¿Cuáles son? ¿Cuáles proceden? Pues como hemos dicho, si tiene autorización para ejercer el comercio ambulante, en este caso la legislación aplicable sería el Decreto Legislativo 2/2012, por el que se aprueba el texto refundido del comercio ambulante, la base de quejas, reclamaciones, los derechos de los consumidores, y el comercio ambulante suele estar regulado por ordenanza municipal. Pero toda autorización municipal, para que sea otorgada, es necesario que esté dado de alta en el impuesto de actividades económicas o en la seguridad social, que presente un seguro de responsabilidad civil y, si es para la manipulación de alimentos, el certificado de manipulador de alimentos. Además, si posee la autorización municipal, debe cumplir con los siguientes requisitos para ejercer la actividad: respetar las condiciones exigidas por los productos objeto de comercio, tener expuesto al público la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, tener a disposición de la autoridad la factura y comprobantes de compra, que dice que no las tiene, tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones. Y se debe expedir un ticket justificante de compra o una factura simplificada. Es obligatorio también que la persona que realiza una compra, es quien realiza una actividad comercial, expida el ticket justificante de compra. Por lo tanto, infracciones. Si el primo que dice el supuesto no figura en la autorización, está a nombre de su primo, el que la obtuvo, pues procede la denuncia por ejercer la actividad personas distintas a la prevista en la autorización.
En base al artículo 13.2 apartado E, es una infracción grave y conlleva la multa de 1.501 euros a 3.000 y conlleva la incautación del puesto de los productos, de todo lo que tiene a la venta. Por incumplir las condiciones, autorizadas, te dejo unos metros y tú los excedes colocando los productos en más metros de los autorizados, infracción grave, al artículo 13.2d del citado decreto legislativo 2/2012, la misma infracción, y también procede la incautación, el desmontar el puesto, y como ya veremos, hasta los vehículos se le pueden intervenir. Las medidas cautelares. ¿Proceden las medidas cautelares? Pues sí, evidentemente para las infracciones graves y muy graves proceden las medidas cautelares. Me dejé aquí la infracción leve, la de no tener facturas. Pues debe tener en el puesto las facturas y comprobantes de compra. Si no las tiene y no las muestra a requerimiento de los agentes de la autoridad, pues conlleva aparejada la infracción leve y la infracción conlleva el apercibimiento o una multa de hasta 1.500 euros. El responsable pues siempre será el titular de la actividad. Y las medidas cautelares en base al artículo 12 del citado decreto legislativo, que nos dice que por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar motivadamente medidas provisionales como la incautación de los productos objetos de comercio no autorizados, la incautación de los puestos, las instalaciones, hasta los vehículos o cualquier medio utilizado para la venta. Por razones de urgencia se pueden adoptar estas medidas antes de la iniciación, que deberá ser corroborada dentro de los 15 días siguientes. Pues ya hemos visto las infracciones en este caso. Y para terminar, pues resolvemos ahora el último ejercicio, el supuesto número 5. Agrimino Brumero Crítico, mayor de edad y con antecedentes penales por varias condenas relacionadas con la violencia de género, ha sido desde hace 5 años y hasta el día de los hechos compañero sentimental de Dorotea Estirada Franca, de 25 años, con la que ha compartido vivienda junto con la madre de esta, de Dorotea, Godina Franca López, cita en calle Jardines, número 199, 12 Bravo de Madrid. El 2 de julio del 2018, en el domicilio indicado, el acusado, después de discutir con Dorotea por celos infundados y con patente ánimo de menoscabar su integridad física, le empujó sobre la cama, comenzando seguidamente a golpear a la cara, propinándole un fuerte puñetazo en el pómulo derecho, produciéndole contusión a nivel malar y mandibular derecha, con cierto hematoma e inflamación malar, necesitando para sanar una única y primera asistencia facultativa, en la que se le prescribió analgésicos, curando previsiblemente en 7 días. Pues si se le prescriben analgésicos ya es tratamiento médico, de los que estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, y como dice el supuesto, 7 días estuvo impedida. La señora Godina, su madre, intenta separar al agresor de su hija y es empujada por este mientras le grita: vieja de mierda, zorra, propinándole una bofetada, no provocándole lesión alguna. Los hechos no son la primera vez que ocurren y como consecuencia de una denuncia anterior contra el señor Argimino, una medida cautelar de protección de acercamiento a la víctima en vigor y valoración policial de riesgo con resultado de riesgo extremo. Responde a la siguiente pregunta: señale las infracciones penales y la legislación aplicable. Pues la legislación específica, toda la legislación en materia de violencia de género y violencia doméstica, familiar. Aquí todas las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la circular 6/2011, la consulta 1/2008, que ya la mencionamos en el supuesto anterior. Por supuesto, la ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, la 27/2003 reguladora de la orden de protección. Y vemos las infracciones por agredir a Dorotea,
que le provoca lesiones que requieren tratamiento médico, o sea, lesiones graves del artículo 147.1, como Dorotea es su persona que convive una análoga relación de afectividad con él, pues procede el delito de lesiones agravado del 148.4 en el ámbito de la violencia de género de la ley 1/2004 en su artículo 1. Si hubo malos tratos con Dorotea anteriormente, pues también procede la detención en base a un delito del artículo 173.2 por malos tratos habituales. Serían dos delitos distintos y procede en ambos casos la detención. Por injuria o vejación a la señora Godina, por los insultos, pues se requiere denuncia de la perjudicada. Sería una infracción, un delito leve de 173.4, pero requiere denuncia de la persona agraviada. Es un delito semipúblico. Por los malos tratos habituales a la señora Godina, pues es un delito del artículo 173.2. Se requiere convivencia. En este caso, si existe convivencia, procede la detención, como dice el supuesto, que conviven en el mismo domicilio. Y aquí me queda por decir también que por la agresión a la señora Godina constituye un delito del 153.2 del maltrato, y que requiere también convivencia, que también procede la detención y es un delito menos grave, aunque no lo he puesto ahí, se me ha pasado, pero estoy pensando que también procede por la agresión a la señora Godina. Por quebrantar una orden de alejamiento, pues el quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal. Y ya en último extremo, ¿qué nos quiere decir el supuesto con la valoración del riesgo? Pues simplemente la valoración de un riesgo extremo, el riesgo extremo, refleja una valoración policial del riesgo. Es un informe que realiza la policía tras la denuncia formulada en dependencias policiales. Eso no quiere decir que ya había denuncias anteriores y que una vez realizado el informe de valoración policial de riesgo, se le asigna un nivel de protección a la víctima, que puede ser no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Si el nivel de protección es medio, alto o extremo, se le informará a la víctima de los derechos que le asisten, como establece la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito. En eso consiste el nivel de riesgo extremo. Y hasta aquí termina este supuesto. No olvides suscribirte al canal. Si te ha gustado, dale a like, dale a me gusta y nos veremos en el próximo supuesto práctico. Un saludo.